Bien, así es que espero que ya estés listo. Prepara tu Biblia, prepara tus notas para estar preparados para toda buena obra. Recuerda que Dios nos está instruyendo para ser esos obreros que saben usar con pericia la palabra de verdad. Así es que vamos a darle la bienvenida a Chuba, que nos va a compartir la palabra poderosa y viva del Señor. ¿Qué tienes para nosotros hoy, Chuba? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, Eli Miriam. Vamos a seguir hablando, muy buenas noches a todos, espero que estén todos muy bien. Vamos a seguir hablando acerca del balance entre la fe y la gracia. Para mí ha sido una bendición cuando he estado repasando estos estudios y bueno, pues vamos a seguirlo viendo. Yo sé que hoy Dios nos va a hablar. Espíritu Santo, ponemos esta reunión en tus manos, te pedimos que nos hables, que nos bendigas, que transforme nuestra manera de pensar en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues muy buenas noches. Vamos a empezar. Es muy importante que entendamos algo. Es muy importante que sepamos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está escondida, la voluntad de Dios está escrita, la voluntad de Dios está manifestada. No es un rompecabezas ni es un laberinto que tenemos que encontrar ni descifrar. Está muy explícita, está muy clara y la Biblia nos la enseña en la palabra. ¿Y por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Es muy importante conocer la voluntad de Dios porque dice la palabra, si me acompañan por favor acompáñenme por favor a 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, esta es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Dice la Biblia, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, nosotros tenemos confianza de que Dios nos oye. Dice, porque sabemos que hemos pedido conforme a su voluntad. Y dice, y si sabemos que Él nos oye, también sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En otras palabras, saber que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios nos da una seguridad de que Él nos va a responder. Si yo le pido a mi papá que me dé trabajo, yo sé que me lo va a dar, porque yo sé que Él me quiere dar mucho trabajo. No sé si me estoy explicando, lo conozco bien. Sé que mi papá, si le pido trabajo, me va a llenar de trabajo porque lo conozco, sé que es su voluntad y sé que si le pido más trabajo, me lo va a dar sin pensarlo. Haz de cuenta, hasta me va a dar de más, ¿no? Porque conozco la voluntad de mi papá. Si yo le pido, no sé, a un maestro de matemáticas que me dé problemas para resolver, pues yo sé que me los va a aventar, me va a decir, claro, ahí están todos los problemas de matemáticas que necesites, porque yo sé cómo son la gente que le gusta la matemática, ¿no? O a una persona que le encanta el cine, si le digo, acompáñame al cine, yo sé que me va a acompañar, porque su voluntad es ir al cine. No sé si me estoy explicando. Desde antes de que yo le diga, yo sé que me va a decir sí. Bueno, entonces, estos versículos es lo que nos están diciendo. Si conocemos la voluntad de Dios, nuestra expectativa va a ser, yo sé que lo va a hacer. Yo sé que la respuesta es sí, porque lo conozco. Sé cuál es su voluntad. No sé si me estoy explicando. Esto es lo que es la fe. La fe no es torcerle el brazo a Dios, como lamentablemente hemos aprendido o como lamentablemente hemos sido enseñados. Yo pienso que a lo mejor hemos sido enseñados así sin ninguna mala intención. Yo pienso que ha sido con una buena intención, pero no estamos convenciendo a Dios. No estamos tratando de forzar a Dios porque haga algo. No estamos tratando de persuadir a Dios de que haga algo que Él no quiere hacer. Estamos pidiéndole a Dios que haga algo que Él quiere hacer. Eso es la fe. La fe incluso va más allá. Es pedirle a Dios que haga algo que Él ya hizo. Eso es la fe. La fe nace de la gracia. Cuando tú y yo sabemos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente a través de su sacrificio en la cruz, cuando sabemos cuál es su voluntad, cuando recordamos que Jesús recorría todas las ciudades de Jerusalén, de Israel, predicando el evangelio, sanando a todos los que venían a Él, bendiciendo a todos los que venían a Él. A nadie le decía que no, a todo mundo le decía que sí, a todo mundo lo bendecía,
a nadie le hacía preguntas para ver si era digno de ser bendecido. Cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios, decimos, sabemos que me va a decir que sí. Cuando recordamos la historia del leproso que le dijo, Señor, si tú quieres puedes sanarme, Jesús que le dijo, sí. Entonces cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuando sabemos cuál es su forma de ser, esa es la gracia. Entonces nuestra fe es natural. La fe no produce la gracia produce la fe, es decir, la fe es una consecuencia de conocer la gracia de Dios. Entonces la fe se apropia de las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros, de las cosas que sabemos que son su voluntad. Vamos por favor a Marcos 11:23 si me acompañan. Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23. Marcos 11:23. Dice la palabra: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Te voy a decir algo. Mucha gente ha malentendido estos versículos y piensan, bueno, todo lo que le pida a Dios con fe lo va a hacer. O sea, en otras palabras, como que si le tuerzo el brazo, si hago una reunión de oración y junto 100 personas lo voy a convencer y Dios lo va a hacer, porque pues Él no quiere. Y nos imaginamos a este Dios como con la mano cerrada, apretada, y entre más oramos, entre más nos pelamos las rodillas, entre más sufrimos en la oración, creemos que lo vamos a convencer. Entre más nos maltratamos, entre más gritamos como si Dios estuviera sentado en un trono diciendo, pídeme, no te escucho bien, entre más me pidas, pues bueno, más me vas a convencer, te falta gritar un poquito más. Y a veces nos imaginamos a ese Dios sentado en el trono diciendo, no has clamado lo suficientemente fuerte, y vemos a gente desgarrándose en la oración, o lo hemos hecho nosotros, desgarrándonos, quebrantándonos en la oración y pensando que estamos convenciendo a Dios, cuando no es así. No podemos convencer a Dios que haga nada, simplemente podemos apropiarnos de lo que Él ya hizo. Y mucha gente piensa, bueno, a lo mejor le puedo pedir a Dios, voy a poner extremos porque los extremos siempre son buenos para entender el caso y la explicación. Mucha gente piensa que, bueno, a lo mejor si yo le pido a Dios que me ayude a robar, aquí dice que si pido cualquier cosa, pues Dios lo va a hacer. Pues no es así. ¿Por qué? Porque Dios no ha conseguido para nosotros en la cruz del Calvario que podamos robar. Dios no ha conseguido eso. Mucho, y esto no es broma. He platicado con gente que dice, yo le pedí a Dios que me ayudara a hacer una tranza y Dios me ayudó a hacer la tranza. No es así. O gente que dice, yo cruzaba droga por el puente. No es así. Dios no nos ayuda en ese tipo de cosas. Si le pedimos eso, Dios no nos va a ayudar, porque Dios no ha conseguido eso para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces es muy importante entender, yo solamente le puedo pedir aquello que Él ya consiguió para mí en la cruz. ¿Por qué? Porque es su voluntad entregármelo. El versículo que leímos al principio decía, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos va a responder. ¿Sí? ¿Qué son esas cosas que sabemos que Él nos va a responder? Ahora, pedirle a Dios, suplicarle a Dios, maltratarnos en la oración, es una afrenta en contra de Dios. Es creer que Dios no nos ama lo suficiente como para respondernos. Es como si Dios fuera algo malo o fuera algo indiferente hacia nuestro sufrimiento, hacia nuestra situación, que va a depender entonces de nuestro clamor para ver si nos responde o no. Y no es así. El más interesado en bendecirnos es Dios. El más desesperado por bendecirnos, si pudiera usar ese término, es Dios. El que tiene más anhelo por bendecirnos y que ya lo hizo como muestra de su interés es Dios. Entonces, yo te voy a animar que cuando tú le pidas a Dios, no estés pensando que tú lo estás convenciendo, que tú estás desapretando su mano para ver si la abre y suelta la bendición, que Él está serio, sentado,
esperando que te quebrantes más, que ores más horas, te faltan 5 minutos para acabar las 5 horas de oración. Dios no está así. Dios simplemente está esperando que nos apropiemos de aquello que Él ya consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso no entra a pedirle para que Dios mate a esa persona, me cae tan mal, y elimínalo. No es así. Hay un chiste que dicen, o lo iluminas o lo eliminas. Eso de que lo eliminas, pues Dios no lo va a hacer, porque Jesús no consiguió que la muerte en la cruz, Jesús consiguió vida en la cruz. No sé si me estoy explicando. Yo no puedo orar, Señor, empobrece a tal persona porque me cae mal. Pues Jesús no consiguió en la cruz para nadie eso. Yo no puedo decir, Señor, te pido que no lo perdones. No puedo pedir eso. Puedo pedir, Dios, perdónalo, porque Jesús ya lo consiguió en la cruz, es su voluntad. Yo puedo pedir, Jesús, sáname, porque Él ya me sanó en la cruz, es su voluntad. Entonces yo digo, es su voluntad, ¿por qué? Porque ya lo hizo. Cuando fue a la cruz, en Isaías 53, Él dice que llevó mi enfermedad. Entonces yo digo, yo sé que Él lo está haciendo, porque ya lo hizo en la cruz. Me apropio de ello, lo traigo a este mundo. La verdad la traigo a este mundo. La verdad es que estoy sano en Cristo Jesús. La verdad es que todos mis pecados ya fueron perdonados en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hago? Me apropio y lo traigo al presente, lo traigo a este momento. Ahora, no podemos creer y no podemos pensar que Dios es esa persona mala a la cual tenemos que convencer. Y muchas veces nos hemos reunido equivocadamente, pensando que entre más gente seamos, a lo mejor lo convencemos. Dice la palabra, el que cree, al que cree todo le es posible. Te voy a decir algo, no importa si eres tú solo, si eres tú sola, no importa si nadie cree contigo, no importa si nadie te ayuda a orar. Si tú te apropias de lo que Jesús ya te dio hace más de 2000 años, es tuyo, lo vas a recibir. No tienes que convencer, Dios ya se convenció hace más de 2000 años. Ya llevó la enfermedad de toda la humanidad hace 2000 años. Si tú te apropias de ello, lo vas a vivir. No importa si nadie cree contigo. Por eso dice la palabra, al que cree todo le es posible. Puede ser uno. Si crees, todo es posible. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, hay muchos casos de personas que han pedido cosas que no son la voluntad de Dios. Como eso de que Dios elimine a alguien, que Dios le haga el daño a alguien, que Dios haga que una persona empobrezca. Esas cosas tenemos que quitárnoslas de nuestra mente. No es parte de la gracia. Jesús no lo consiguió en la cruz, por lo tanto Dios no lo va a hacer. Mas sin embargo, todo lo que Jesús consiguió en la cruz está disponible para que lo recibamos. Es muy importante entender esto. Ahora, fíjense, Primera de Pedro 2:24. Acompáñenme en la palabra, por favor. Primera de Pedro 2, versículo 24. Dice la palabra, desde el 23, cuando maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No sé si te fijas, pero aquí está hablando en pasado. Seguramente tu lucha, la cual es mi lucha, y ha sido mi lucha, y es la lucha de nuestra carne, es pensar si Dios querrá hacer las cosas. Era la lucha del leproso. Cuando se le acercó a Jesús, no dudaba de su poder, dudaba de su voluntad. Señor, yo sé que puedes, pero ¿quieres? Si quieres me puedes sanar. Jesús, ¿qué le dijo? Claro que quiero, sé sano. Y Jesús lo sanó. Nuestra lucha no es el poder de Dios, nuestra lucha es la voluntad de Dios. Aquí dice la palabra que Él llevó en el pasado nuestros pecados. Él llevó en el pasado nuestras enfermedades. Él llevó, Isaías 53, el castigo de nuestra paz. Él se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos, dice la palabra también. En el pasado, cuando yo leí esto, me impacta,
porque ya quita de toda duda si es su voluntad o no sanarnos. Ya lo hizo, ya nos enriqueció, ya nos trajo paz. Ya no hay cabida duda de si es su voluntad o no, porque si ya lo hizo, es que Él obviamente quiere, ya está hecho. Por eso cuando escuchamos aquí a Elías orar, dice: Señor, te doy gracias porque ya me sanaste. En otras palabras, solamente recibo porque ya sé que es su voluntad. No podemos dudar y no podemos seguir pensando que Dios está detrás de nuestro problema, como lo compartíamos la vez pasada. Dios no está detrás de nuestros problemas. Dios no consiguió nosotros en la cruz problemas. Él consiguió la solución a nuestros problemas. Él nos ama. Si tu esposo, si tu esposa no te pueden ver sufrir, Dios menos te puede ver sufrir. Ahora, lo único que podemos hacer es descansar. Por eso la fe trae reposo. No sé si recuerdan, pero la fe trae reposo. La fe trae descanso. ¿Por qué? Porque ya está hecho. No tienes que esforzarte en convencer a Dios en absolutamente nada. Mucha gente ha convertido la fe de Dios en una obra de convencimiento, cuando no es así. La fe me tiene que llevar a descansar, porque yo sé que es la voluntad de Dios. Dios lo va a hacer. El momento que se lo acabo de pedir, yo le tengo que agradecer: gracias, Jesús, porque tú lo hiciste hace más de 2000 años. Es tu voluntad. Solamente estabas esperando a que te lo pidiera, a que te agradeciera para intervenir en mi vida y hacerlo. Ponte a pensar qué situación complicada estás viviendo. Yo te quiero decir que Jesús ya consiguió absolutamente todas las respuestas en la cruz. Dice la palabra que Él se quedó solo para que tú y yo nunca nos quedemos solos. El Padre lo abandona para que tú y yo nunca seamos abandonados. Todos sus amigos lo abandonaron para que tú y yo nunca seamos abandonados. Cuando fue a la cruz sufrió dolor para que tú y yo no tengamos dolor ni en nuestra alma ni en nuestro cuerpo. Se enfermó para que tú y yo no seamos enfermados. Fue angustiado para que tú y yo tengamos paz. Ya fue hecho en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer, Señor? Gracias, porque yo sé que tú ya me sanaste. Yo sé que tú ya me trajiste paz. Yo sé que tú ya conseguiste para mí amistades. Yo sé que tú ya nunca me abandonarás. Se convierte en una actitud de recibir, no en una actitud de pedir, no en una actitud de convencer. Es bien importante entender esto. Ahora, ya no podemos dudar de algo si Jesús ya lo hizo. Ya no podemos dudar si es su voluntad, si Él ya lo hizo. Saber que es su voluntad, porque ya lo hizo, quita toda duda de si Dios va a responder mi oración o Dios no va a responder mi oración. Ahora, Dios nunca nos ha fallado. A lo mejor creíamos de una forma incorrecta su palabra, creíamos de alguna forma incorrecta su gracia. A lo mejor pensábamos que sí teníamos que convencerlo. A lo mejor sí pensábamos que sí, Él es ese Dios que está con la mano apretada para ver si entre más oramos la abre y la suelta la bendición. Y a veces tenemos en la mente ese concepto de Dios. Y a lo mejor por eso no recibíamos o no nos apropiábamos de lo que Jesús ya consiguió para nosotros en la cruz. Pero entender esto es solamente esperar, sabiendo que en el momento en que yo se lo pido, que en el momento en que yo le agradezco, que en el momento en que yo declaro en fe, simplemente me estoy apropiando de algo que Él ya consiguió desde antes de que yo naciera. Desde antes de que tú nacieras, Él ya consiguió todas las bendiciones para nosotros. Vamos a Efesios 1:19, por favor. Acompáñenme a Efesios 1, versículo 19, por favor. Fíjense, dice la palabra, desde el versículo 18. Bueno, desde el 16 de Efesios 1, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No sé si te fijas, pero aquí está hablando de cosas que Él ya tiene de herencia para nosotros. La sanidad no la vas a conseguir apenas, la sanidad no la vas a convencer ni la vas a gestionar delante de Dios como gestionarla ante un trámite. Ya está para ti como una herencia, como si la gestionaras ante el gobierno. Ya está para ti la herencia, porque dice cuáles son las riquezas de herencia con los santos. Ya es tuya la sanidad, ya es tuya la paz, ya es su voluntad dártela porque Él ya te la dio. ¿Y cuál es la supereminente, versículo 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales? Fíjate lo que te voy a decir. El poder que resucitó a Jesús entre los muertos ya está dentro de ti. Dios ya te lo entregó. Ya hay poder dentro de ti. Ya hay una supereminente grandeza de su poder dentro de ti para resolver cualquier situación en esta vida. Va a haber problemas, sí va a haber, pero no tienes que convencer a Dios de que te resuelva ningún problema. Él ya lo hizo y Él ya puso el poder dentro de cada uno de nosotros para caminar, decirle a las montañas que se quiten y que las bendiciones sean hechas. Pero es muy diferente hacerlo pensando que estás convenciendo a Dios y que Dios es parte del obstáculo, a saber, Dios está conmigo respaldándome en todas estas decisiones, en todo este caminar. Cuando meto el currículum al trabajo, yo sé que Él está conmigo, porque yo sé que Él ya me bendijo cuando fui a la cruz. No es lo mismo declarar sanidad sobre una persona pensando que también Dios es parte del problema y también a Él lo tengo que convencer, y entre más grande es mi fe, Dios más grande me va a responder. No es así. Cuando yo entiendo, Dios me está usando como un canal para que su voluntad sea hecha, entonces Dios ya no es parte del problema. Dios está conmigo respaldándome con todo su poder porque sé que es su voluntad, porque ya sanó hace más de 2000 años. Como cristianos, lamentablemente hemos tenido esa imagen de Dios, que no solamente tengo el problema, sino que aparte tengo que convencer a Dios. Pero no es así. Dios ya me dio el mismo poder que a Jesús, y ya lo hizo hace más de 2000 años también. Espero que esté quedando claro cuál es la voluntad de Dios. Les compartía una vez: ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Ve lo que Él hizo para ti en la cruz. Esa es su voluntad y no puedes aceptar nada menos que eso. Y no puedes aceptar otra cosa más que eso. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Mira lo que Él hizo en la cruz. Mira lo que Él hacía cuando anduvo caminando en las calles de Jerusalén. Los bendecía a todos les decía sí. Cuando entiendes eso, ya Dios lo pones de tu lado. Ya Dios no lo pones ni en medio como alguien indiferente, ni como un árbitro diciendo, pues a lo mejor lo bendigo, a lo mejor no lo bendigo. Ya lo pones de tu lado, peleando junto contigo, entregándote lo que Él ya te consiguió en la cruz hace más de 2000 años. Eso es bien importante. Ya es pasado, ya estás perdonado. No tienes que andar por ahí: Señor, perdóname por esto, Señor, perdóname por lo otro. Lo puedes hacer si quieres, para sentirte bien con tu alma, con tus pensamientos, con tu lo que sea. Él ya te perdonó hace más de 2000 años tus pecados. Yo prefiero: Señor, gracias porque tú ya me perdonaste hace más de 2000 años. Gracias porque tú ya me sanaste hace más de 2000 años. Gracias porque tú ya restauraste mi matrimonio hace más de 2000 años. Gracias porque tú ya me ves sin pecado. No sé si me estoy explicando. Gracias porque esta es tu voluntad. Es bien importante esto. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, tú y yo no leemos la palabra, ni oramos para sacarnos un premio delante de Dios. Esto es bien importante. No vamos a la iglesia para sacarnos un premio delante de Dios.
para hacer méritos delante de Dios. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo leemos la palabra, la leemos para saber qué es lo que Jesús ya hizo para bendecirnos. Esto nos va a traer paz en nuestra relación con Él, entender cuál es su voluntad. Tal vez haya personas que tienen angustia porque piensan que Dios quiere angustia. No, Jesús ya te trajo paz hace más de 2000 años. Jesús ya te trajo paz hace más de 2000 años. Su voluntad es la paz a nuestra vida. Mucha gente tal vez ha pensado que Dios no le ha respondido económicamente por temas de religiosidad. A lo mejor muchas personas piensan que solamente del ministerio va a venir la bendición de parte de Dios, cuando no es así. Tal vez Dios va a usar un trabajo secular para bendecirte. Tal vez Dios va a usar a la persona que menos te imaginabas que Dios iba a utilizar para bendecirte. Muchas veces hemos dejado pasar bendiciones de Dios porque Dios no nos ha fallado. Dios siempre nos ha cumplido, Dios siempre ha cumplido. Pero muchas veces hemos dejado pasar bendiciones de Dios por creer mal o por pensar que la bendición de Dios no puede venir de cierta forma. Yo le pido hoy al Espíritu Santo que Él quite toda religiosidad de nuestra vida y que Él nos haga ver que su forma de bendecir son mucho más grande y son mucho más variadas de lo que tú y yo muy probablemente tenemos en mente. Acompáñenme por favor a Lucas 11:58. Lucas 11:58, vamos a leerlo. Lucas 11, verso 58. Dice la palabra: fíjense, Lucas 11:58 dice: ¿quién de ustedes que tenga un amigo y va a él en medianoche, le dirá a él: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo acaba de llegar y no tengo nada para darle? Y él de la nada responderá: no me molestes, la puerta está cerrada, mis hijos están conmigo en la cama, no me puedo levantar a ti. Así que os digo, aunque él no se levante para darle, porque es su amigo, a causa de ser importuno, él tal vez se levantará y dará cuanto necesite. Esta parábola la hemos leído un montón de veces en nuestra vida. Y el enfoque es muy probablemente el que hemos escuchado el equivocado. Como si Dios fuera ese amigo que no nos da porque está ocupado, que no nos da porque pues, es el que ya tiene en cama a sus hijos, ¿no? Porque lo ponemos como si fuera el amigo. Pero por nuestro ser inoportunos, por pedirle en todo momento, Él nos va a dar. No se trata de esto esta parábola. Esta parábola se trata de que si tenemos amigos, siendo malos, siendo seres humanos que no aman a la perfección, nos pueden dar cuanto más Dios que sí nos ama. Yo pienso que muchas veces es una ofensa creer que estamos pidiendo por sanidad, pero Dios tal vez no nos quiere sanar, y los que queremos convencerlo de sanar somos nosotros. Aquí esta parábola nos está enseñando que si este amigo siendo malo nos puede responder, cuanto más Dios que es bueno. Yo te voy a decir algo: Dios, tú no eres más bueno que Dios. Tus padres no son más buenos que Dios. Tu esposa no es más buena que Dios. Y te quieren ver bendecido. Tus hijos no son más buenos que Dios y no te quieren ver sufrir. Dios es más bueno que todos nosotros. Y si los seres humanos, siendo imperfectos, nos bendicen o queremos vernos bendecidos, cuanto más Dios. Es por eso que es importante conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Porque si entendemos esto, sabremos: fácil Dios me va a responder. Si yo me quiero sentir bien, Dios fácilmente más me quiere ver sano.
Si yo le daría esto a mis hijos, Dios mucho más se los va a dar. Si Dios me quiere ver bendecido económicamente, Dios mucho más. Y sigue diciendo en Lucas 11:9, dice: así que os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. Si un hijo le pide pan a cualquiera de ustedes o a un padre, ¿acaso te va a dar una piedra? Si le pides un pescado, ¿te va a dar una serpiente? O si le pides un huevo, ¿te va a dar un escorpión? En otras palabras, Dios es más bueno que nosotros. La voluntad de Dios es más buena que la nuestra. Lamentablemente la religiosidad nos ha hecho pensar, Dios a veces nos quiere ver sufrir. Dios a veces quiere que suframos por un tiempo, con la enfermedad, con la pobreza, con la angustia, con la condenación. No es así. Él ya se llevó todo eso hace más de 2000 años. Si el humano, siendo malo, nos quiere dar todo esto, cuánto más Dios nos lo quiere dar. Por eso dice, si siendo malos, sigue diciendo ahí en Lucas, sabemos dar buenos dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre nos dará el Espíritu Santo al que se lo pidamos. Dios no es ese amigo que nos responde por no ser inoportunos, porque llegamos y le pedimos en medio de la noche y le tocamos la puerta y le insistimos. Dios es mucho más bueno. Dios es el Dios como el padre del hijo pródigo, que antes de que el hijo llegara, él ya estaba listo para bendecirlo. Estaba esperándolo todos los días ahí para ver qué día llegaba. Dios es ese Dios que caminó las calles de Jerusalén, que a todo el que llegaba le decía sí, y los sanaba y los bendecía y los alimentaba. Dios es ese Dios que antes de que tú y yo naciéramos, Él ya había llevado nuestra enfermedad. Antes de que tú y yo nos enfermáramos, Él ya había llevado nuestra enfermedad. Antes de que tú y yo nos angustiáramos, Él ya había llevado nuestra angustia. Antes de que tú y yo nos empobreciéramos, Él ya había llevado nuestra pobreza. Dios es ese Dios que ya nos respondió hace más de 2000 años. Antes de que le pidieras perdón, Él ya nos había perdonado. Entonces, en vez de asustarnos al acercarnos a Dios, debemos de decir: Dios, gracias, porque tú ya lo hiciste. Y en descanso y en reposo, saber que Él ya nos ha respondido. Vamos a orar para terminar. Gracias, Espíritu Santo, te damos, porque hace más de 2000 años tú ya llevaste en la cruz nuestras enfermedades. Ya llevaste en la cruz nuestra pobreza. Te damos gracias porque ya pusiste dentro de nosotros todo el poder para caminar en esta vida, para que cualquier problema sea solucionado, para que cualquier montaña sea quitada. Gracias, Dios, porque tú no estás contra nosotros, ni eres indiferente, tú estás con nosotros. Mientras caminamos en esta vida, Dios, tú vas caminando junto con nosotros, dándonos tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que nos reveles cada vez más cuál es tu voluntad, qué es lo que conseguiste para nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Chuba. Gracias también a usted porque se conectó. Qué bendiciones. Que la palabra que es eficaz nos bendiga cada noche. Amén. Así es que gracias. Amén. Gracias, Chuba. Nos vemos el día de mañana. Saludos y bendiciones a todos.